¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Nuevas Voces de la Agricultura, terminando esta semana, viernes 13 de junio, son las 13:07. Estamos absolutamente en vivo y en directo, comenzando, dando el puntapié inicial a Nuevas Voces en Agricultura. Saludamos a todos los que se van sumando a nuestra sintonía desde las distintas frecuencias y señales de Radio Agricultura a lo largo y ancho de Chile, también por supuesto en Agricultura TV, el canal de YouTube de Radio Agricultura. Tenemos un gran panel de conversación, vamos a hablar de actualidad política, vamos a hablar de algo que yo les fui anunciando durante la semana, un tema interesante como es la permisología. Parto saludando a nuestros panelistas. Sale tras de cámaras una vez más don Carlos Sublet de Bigote, participando aquí de Nuevas Voces. ¿Cómo está, don Carlos? Bienvenido. Bien, un gusto estar hoy día acá. Hoy día salí más abrigado que hijo único. Es que está muy helado, está realmente helado. Desde la región de Ñuble, en cuerpo presente, Martín Arrau diría perdiendo días valiosos de información cívica a la ciudadanía, se encuentra don Diego Sepúlveda, futuro diputado por la región de Ñuble. ¿Cómo estamos, Diego? Bien, ¿y ustedes cómo están? Un gusto verlos presencialmente una vez más. Bienvenido. Nos acompaña, como les había dicho durante la semana, el director ejecutivo de Colliers, Jaime Ugarte. Vamos a conversar de un informe, de un estudio que publicó Colliers hace algunas semanas sobre permisología en vivienda, un tema especialmente interesante. Bienvenido, Jaime, ¿cómo estás? Muchas gracias, todo muy bien. Gracias por la invitación. Entremos en materia. La idea es que todos preguntemos, que sea una conversa, pero hemos hablado mucho de permisología. Este es un tema que se ha ido poniendo de moda como uno de los grandes impedimentos para el desarrollo, y en particular para el desarrollo de proyectos de inversión en Chile. Hemos hablado de permisología en materia minera, hemos hablado de permisología en materia ambiental, pero Colliers, de la cual tú eres director ejecutivo, Jaime, publica el cuarto ranking de trámites pro vivienda del año 2025, en que, y esta información salió en distintos portales de noticias, en distintos medios de comunicación, en que se anunciaba o se explicaba que del precio total de una vivienda, en promedio, el 12%, usted escuchó bien, el 12% del precio de una vivienda, en promedio, era costos de permisología, es decir, demoras en los trámites, a la hora de edificar y de construir. Con ese titular, parto por la primera pregunta, Jaime. ¿De qué se trata este informe, este estudio? ¿Por qué lo realizan? ¿Cuánto tiempo llevan realizándolo? ¿Y qué buscan encontrar? Mira, este es un informe que comenzamos hace cerca de 4 años, y la verdad es que vamos a hacer un registro de todas las transacciones o todos los permisos que aprueban las distintas inmobiliarias en las direcciones de obra. La verdad es que hemos encontrado sorpresas bien relevantes, en el sentido de que si un permiso se debería demorar 60 días, se demora cerca de 150. Si una aprobación de una recepción se demora 30 días, se demora cerca de 100 días. Y todo esto al final se reduce en un costo para el usuario final, ya que la industria inmobiliaria es una industria súper competitiva y todo este exceso de costo lo tiene que al final pagar el usuario final. También es importante que si uno se va al detalle del informe, en las comunas más populares o de sectores medio-bajo es aún mayor el impacto. El impacto llega ya casi el 15%, que es casi el pie que tiene que juntar una persona para comprar una vivienda. Oye, ese es un tema interesante. Interrúmpame, Carlos, y Diego, cuando quieran, pero ese es un tema interesante porque da cuenta de la injusticia de la permisología, ¿no? Porque entre más vulnerable es la comuna o entre más pobres son las personas que buscan acceder a la vivienda, más se demoran los trámites. ¿Dónde están las principales demoras o las principales trabas a nivel de municipalidades, a nivel de Ministerio de Vivienda, a nivel de Serviu? ¿Dónde está la demora? ¿Dónde está esta cifra? Tú dices que prácticamente triplican el número de días en recibir la obra o en autorizar o entregar los permisos. ¿Dónde han visto que están los principales cuellos de botella? Mira, son varios temas. Yo te diría que el principal es que una decisión técnica se ha ido politizando. Es decir, cada vez que llega un alcalde del municipio, cambia las reglas del juego o intenta cambiarlas y presiona al director de obra para no firmar o para no seguir avanzando. Entonces, al final yo creo que es una mezcla que lo técnico se ha ido politizando y esto al final afecta, y como dices tú, esto afecta en las comunas más populares. Don Diego. Sí, lo estaba viendo y estaba revisando que el total de trámites inmobiliarios en distintas regiones alcanza casi los 315 días sumando todos los trámites que hay que hacer. Yo represento la región de Ñuble, soy de allá, y veo que la región más pobre de Chile está en el tercer lugar con 331 días. Entonces, la verdad es que no solamente es preocupante, siguiendo la línea que dices tú, porque esta politización de la mano de la permisología impide que estas regiones crezcan, y al final uno se cuestiona si efectivamente vamos a crear más regiones, pero efectivamente sean la última región en la fila,
Pero yo estoy en una cruzada, Jaime, estoy en una cruzada de siempre tratar de quedarme con la esperanza, con algo positivo en cada intervención que tengo en algún medio de comunicación. Y eso te quería preguntar, ¿por dónde van los palos? ¿Dónde podemos hincar el diente? Sobre todo la clase política, hoy hay que considerarse, o yo me tengo que considerar político con esta nueva aventura que estamos teniendo en Ñuble. ¿Por dónde podríamos hincar el diente para salir de este estancamiento y por lo menos yo intentar sacar a mi región de este tercer lugar de trámites inmobiliarios que suman los 331 días en promedio? Sí, a ver, diré que hay un paso que hoy día está en el Congreso, que es el tema de el proyecto de ley que está en el Senado sobre la permisología, que está apuntando en la dirección correcta. Yo te diría que varias de las cosas que hoy día se están discutiendo van en esa dirección. Nosotros creemos que no es suficiente, pero sí al menos es un tema que hoy día se conversa. Nosotros cuando partimos haciendo este ranking hace 4 años, fue una sorpresa y lamentablemente como que uno se va acostumbrando a este ritmo que es más o menos mediocre. También aquí hay un tema de política pública. Junto con este 12%, hay cerca de otro 18% que son cambios en políticas públicas que han habido durante los últimos 10 años, que con gobiernos de distintos tipos, el IVA a las viviendas, exenciones que han ido sacando, y esto hace que al final cerca de un tercio del valor sea oyente, permisología y política pública. Entonces, claro, acá hay un tema esencial, de que acá la buena política puede ayudar mucho a mejorar esto en casi un tercio del valor de la vivienda, que es un problema en Chile no menor. Carlos. Yo estaba viendo la lámina, me quedo, Diego en lo positivo, yo como más en lo negativo. ¿Cuáles son los impactos finalmente que tiene, además del costo de la vivienda? Me imagino que existen otros impactos a nivel nacional, empleo, PIB, etcétera, que están produciendo finalmente esta cantidad de permisología alrededor de la vivienda y que finalmente también frena al país en otros ámbitos también. Sí, nosotros hicimos un cálculo más o menos de qué significaría volver a cuánto nos demorábamos en construir un edificio de vivienda hace 10 años. Es decir, hace 10 años nos demorábamos 1.200 días, que eran cerca de 3 años y medio. Hoy día nos estamos demorando casi 6 años. Esos 3 años, si nosotros podemos volver hace 10 años, que tampoco era materia de orgullo, pero estaba bastante bien hasta que se empezaron a hacer reformas y otras cosas. Más o menos nosotros calculamos que son cerca de 14.000 millones de dólares en inversión. Obviamente estos 14.000 habría que distribuirlo en 5 años y eso más o menos como un punto del PIB. Junto con eso tenemos que más o menos son cerca de 80.000 viviendas, que dependiendo si es de la Cámara Chilena de Construcción o del gobierno, el déficit está entre 800.000 viviendas y 1.200.000 viviendas. Es decir, pudiéramos tener cerca del 10% solucionado por ese lado. Y también cada vivienda es como un empleo. Entonces más o menos serían como 90.000 empleos que pudiéramos generar si es que efectivamente solamente volvemos a lo mismo que nos demorábamos hace 10 años. Claro. Oye, te quiero preguntar algo, no sé, no tengo la certeza que esté en el estudio, pero nos escriben aquí una auditora, Andrea, nos dice: cuando vivía en Houston, Texas, me llamó la atención lo barato que son las casas. Nos dijo, una de las razones son los pocos permisos que se necesitan para construir. ¿Cómo es la experiencia internacional? Porque tú decías nos demorábamos 1.200 días, 3 años y medio, hoy día nos demoramos casi 6 años, o sea, en 10 años prácticamente duplicamos lo que se demora la construcción de un edificio de vivienda. ¿Cómo es en el plano internacional o en el barrio, digamos, de América Latina? Porque, claro, uno escucha y uno ve el informe y lo dramático es que todos los años va creciendo el tiempo en que se demora la construcción. O sea, la permisología solo aumenta, ¿no? No es que hayamos tenido un año pic por la pandemia. O sea, la verdad es que esto es una tendencia. ¿Cómo se ve la cosa en el plano internacional? Pues cuando uno ve, por ejemplo, en el plano forestal, por decirte algo, hemos visto una serie de noticias de que las grandes forestales, las MPC de Arauco, hacen millonarias inversiones en Brasil, en Perú, en vez de en Chile, entre otras razones por la lentitud de los permisos. ¿Cómo se mueve aquí también el tema de la inversión inmobiliaria por este costo adicional? Sí. Hay un tema que me gustaría tocar antes, es que los números no han crecido aún más porque hoy día se aprueban la mitad de viviendas que hace 10 años. Es decir, tenemos más gente en las direcciones de obra y aprueban la mitad de las viviendas que se aprobaban hace 10 años. Así que ahí también hay un tema. ¿Eso es ineficiencia? Ineficiencia, miedo a sectores de presión que están todo el tiempo presionando a los directores de obras para que no firmen, alcaldes que han llegado y no le han gustado los edificios porque lo encuentran muy altos y no dan recepciones y una serie de cosas que van por ese lado. A nivel internacional, yo te diría que depende del país, es decir, claramente con los países desarrollados yo te diría que nos estamos demorando más,
pero más allá de lo que nos estamos demorando de la incertidumbre. Hoy día, de hecho, hay ciertos alcaldes que en Recoleta, por ejemplo, o en Estación Central, que no les gustó el edificio terminado y simplemente decidieron pararlo y no entregar la recepción, y hoy día hay cerca de 3.000 viviendas que hoy día están listas para utilizarse, pero debido al cambio de criterio no se pueden utilizar, que es un tema político. Entonces depende más o menos el barrio. Si uno se va al barrio de Latinoamérica, es un barrio bastante malo, bien cruzado el tema de la corrupción. Nosotros creemos que no hemos llegado a ese punto, pero sí en la desesperación pueden ser que es tierra fértil para poder llegar a temas de corrupción que en países vecinos hoy día está bien desatado a nivel de direcciones de obras o su similar. Claro, en el fondo una coima y otro tipo de prácticas que empiezan a instalarse. Diego, Carlos. No, y estaba leyendo el diagnóstico y las conclusiones en el informe. También la labor, como decías tú, de las municipalidades con esta actualización de los planes reguladores, al final lo único que hacen es aumentar los trámites que son necesarios. Y te quería preguntar también por la labor del CERNAC en esta relación. Veía algo también aquí en las conclusiones. Tengo entendido que el CERNAC, mediante algunos dictámenes, ha puesto ciertas fechas, ciertos cotos a estas cuestiones que también vienen a sumarle un pelo a la sopa a todo este problema, ¿no? Sí, a ver, el dictamen que sacó el CERNAC es bastante difícil de comprender en el mercado que nos estamos viendo, porque gran parte de los atrasos es justamente debido al regulador. Yeah, entonces, claro, pueden haber responsabilidades compartidas, pero hoy día te diría que la gran incertidumbre hoy día de cuánto se muere un proyecto son las aprobaciones de los distintos hitos. Perfecto. En términos de demorarse por construir un edificio, es más o menos un commodity. En general se demoran bastante similar uno y otro. Es decir, entonces que el CERNAC vaya con el punto a decir, oiga, ¿sabe qué? Si usted no entrega en tal fecha le vamos a sacar una multa. Claro. Junto con seguir encareciendo el proyecto, porque al final la inmobiliaria lo van a traspasar a precio, vamos a tener un problema que efectivamente no van a cumplir por el mismo regulador. Es decir, si sirve para presionar quizás sea una buena idea, pero si presiona al regulador. Claro. Sí, yo tengo otra pregunta, porque habíamos conversado un poco de estos proyectos de ley que están parados en el Congreso, pero me imagino que también dentro del mundo inmobiliario deben haber cosas que no están hoy día en el Congreso, no están tampoco en la mira de los alcaldes, pero que son cosas que podrían llevar la reducción de los días de espera a mucho más abajo. Estoy pensando en digitalización, inteligencia artificial, innovaciones que puedan ir mucho más allá del mundo político, que sabemos que se mueve con una lentitud que no se compensa en el mercado finalmente. A ver, yo digo que el problema se soluciona en una forma bastante fácil cumpliendo la ley. Si uno dice hoy día, sabe que tiene 60 días para responder, que respondan en 60 días, con eso ya avanzaríamos. Después digitalizando, es decir, nosotros para hacer este reporte estamos 3 meses y medio con un equipo de estudio que son cerca de 10 personas, levantando información de la inmobiliaria, revisores independientes, arquitectos. Cuando terminamos el informe, las distintas municipalidades se nos acercan para muchas molestas porque no les gusta el número, y un poco lo que nosotros dijimos, oye, digitalicen todo, suban a una plataforma y nos ahorran el trabajo y nosotros dejamos de hacer el informe. Si al final nos dicen, de hecho, con algunos directores de obras que hemos conversado, digo, oigan, mándenos la información y nosotros usamos la información y ojalá sea una información pública. También acá hay un tema que efectivamente hay que entender que cada alcalde llega con su agenda, con sus promesas de efectivamente decir, oye, nosotros queremos un barrio que no esté en altura y una serie de cosas. Eso hay que dejarlo a un órgano que esté sobre los alcaldes. Es decir, tiene que haber algo, es decir, no tiene sentido que una municipalidad que esté pegada a otra tenga 5 pisos y la otra 15. Es decir, y aparte hace presionar y hace competir a los alcaldes por un tema que no tiene mucho sentido. Debería ser un órgano sobre los alcaldes que juzgue esto. Jaime Ugarte, director ejecutivo de Colliers, te hago una última pregunta antes de tener que irnos a la pausa. Desde el punto de vista del negocio inmobiliario, porque si hay uno de los negocios o industrias que se ha visto resentido producto del estancamiento económico, ha sido el inmobiliario, la construcción. La Cámara Chilena de la Construcción cada cierto tiempo publica una serie de informes y cifras bien dramáticas. ¿Cómo se ve en los próximos 2 o 3 años el mundo inmobiliario? Porque cuando uno ve y lee este informe, la verdad es que yo no tengo inmobiliario ni mucho menos, pero no me darían ganas de invertir, digamos. Trataría de buscar otros horizontes. Entonces, obviamente, las inmobiliarias tienen proyectos, como tú decías, de 3 años, por lo tanto hay varios proyectos que ya están en curso y te empezás a tomar con los problemas una vez que hiciste la inversión. Pero ¿cómo se ve en adelante el negocio inmobiliario que mueve
tantos empleos, que toca un tema tan relevante como la vivienda de las personas y que genera tal nivel de aporte al desarrollo del país desde el punto de vista de las magnitudes de recursos. Sí, a ver, claramente estamos en la crisis más larga inmobiliaria que ha habido por lo menos en los últimos 20 años. Llevamos y coincide con el 18 de octubre de 2019, desde esa fecha hasta ahora ha sido una crisis constante, que no ha mejorado. Hoy día estamos vendiendo cerca de un 20 o 25% menos de vivienda que en ese tiempo. Pero ¿qué vemos? Vemos que efectivamente si se toman algunas medidas, es decir, hoy día hay ciertas medidas que van en la dirección correcta, como el tema de bajar la tasa mediante un aporte estatal o garantía estatal de 60 puntos, y otros se puede ir mejorando. Nosotros vemos que efectivamente va a ser un año duro, el próximo año tampoco lo vemos demasiado bien, pero si se hacen las cosas bien, nosotros creemos que en 2027 ya va a haber una recuperación importante. Jaime Ugarte, director ejecutivo de Colliers Chile, te agradecemos esta conversación acá en Nuevas Voces de Agricultura. Muchas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a ti. Vamos a estar atentos, por supuesto, al siguiente informe y a los siguientes temas de vivienda. Colliers, que está auspiciando el programa desde comienzos de año acá en Nuevas Voces, en un tema que es dramático, que es la permisología, el que tanto hemos conversado, y además con la región de Ñuble. En el último lugar. Sí, así que... Bueno, vamos a una pausa comercial. A la vuelta, queridos amigos, estamos en Nuevas Voces con Carlos Sublet, Diego Sepúlveda, nos acompañaba Jaime Ugarte, director ejecutivo de Colliers Chile. Pausa y vamos a retomar para conversar del gobernador Orrego. Se le empieza a complicar el panorama. La UDI anuncia en la mañana que se sumará a poner sus firmas, las de sus consejeros regionales, para presentar la solicitud de destitución que el Partido Republicano está liderando contra el gobernador de la Metropolitana. De eso y más conversamos a la vuelta aquí en Nuevas Voces de Agricultura. Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura. Estuvimos conversando con Jaime Ugarte, el director ejecutivo de Colliers Chile, a propósito del costo de la permisología en el precio de la vivienda, un tema que afecta, por supuesto, a todos los chilenos, pero también el desarrollo económico de nuestro país. Vamos a saludar a todos los que nos escriben por el chat en directo en YouTube. Los invitamos a ponerle like, a ponerle me gusta. Saludos a Rodrigo Codoseo, a Andrea Faúndez, saludos a Pablo Marambio, a Ricardo Hernández, a Rosa Román Toro. Saludos a José Luis González Fusto, a Héctor Bruno Ramos Pardo, Alto Cafetería. Saludos para Marcelo Urquiola, para Regina Aquel, que ya puso su like. Saludos para Álvaro Garfias, que dice: la permisología es asfixiante y tremendamente desalentadora. Saludos para Iris Bustos y para tantos otros que nos escriben. Political Incorrect, que nos escribe desde Madrid. Gabriela, Héctor Basaletti, que nos manda también saludos por ahí. Saludos para IA Fotografía, que se suma a nuestra sintonía. Un saludo para todos, por supuesto. Los invitamos a ponerle me gusta, así vamos llegando cada día más personas aquí en Nuevas Voces. Vamos a saludar a los que hacen posible el programa y retomamos la conversación de actualidad política. En Grupo Educar estamos construyendo el futuro de la educación media técnico profesional en Chile. Conoce más sobre nuestro trabajo en www.grupoeducar.cl. Y la Universidad San Sebastián es la primera universidad en Chile en acreditar internacionalmente en excelencia sus 4 centros de simulación por FLASIC. ¿Estás pensando en arreglar tu casa para este invierno? En Caja 18 tenemos un crédito social que te puede ayudar. Simula y solicita en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Y en Colliers Chile tenemos el lugar perfecto para tu negocio. Te ofrecemos la más amplia gama de propiedades comerciales en venta y arriendo en las zonas más destacadas del país. Contáctanos en info@colliers.cl o al 224961-500. En Colliers Chile tenemos el lugar perfecto para tu negocio. Le quiero mandar un saludo a Pablo Marambio, que pone: me gusta ese look ochentero estilo Freddie Mercury de Carlos Sublet. Así que, ¿qué tal? No sé si eso es bueno o malo, pero le quiero agradecer porque usted sabe que mantener el bigote no siempre es fácil. Esperamos que se lo corte antes de que se case. Sí, antes del matrimonio probablemente se irá. Oye, la UDI se suma con sus firmas de los consejeros regionales y respalda la iniciativa de republicanos de ir al Tribunal Calificador de Elecciones, al TRICEL, para presentar un requerimiento de destitución contra el gobernador metropolitano Claudio Orrego por graves faltas a la probidad. Hace pocos minutos conocimos de una declaración pública que publicó, valga la redundancia, RN ante la situación del gobernador Orrego. Han dicho que el día lunes van a hacer una serie de acciones. La consejera y presidenta de la Comisión de Coordinación del Gobierno Regional, Valeria Ponti, va a poner en tabla la constitución de la Comisión de Control Regional, va a poder exigir los 52 informes de coaching, entre otras cosas. Siguen recabando información, pero la UDI ya
se sumó. ¿Qué te parece, Diego Sepúlveda, esta decisión de la UDI? Bueno, no sé qué información más va a recabar el RN en base a toda la evidencia que hay, pero lo que quiero destacar es un tuit de Claudio Rego hoy día en la mañana. Dice: los consejeros de José Antonio Kast están haciendo un aprovechamiento político burdo. Muchas veces han hablado de presunción de inocencia, de la politiquería, pero en una revisión de Contraloría piden la muerte política de una autoridad democrática que es la destitución. Me parece desproporcionado y voy a probar que hemos actuado conforme a derecho de manera correcta. Primero, aquí el victimismo yo creo que ya a esta altura no está dando rédito. Y lo segundo, lo que están haciendo, primero, en primer lugar, no son los consejeros de José Antonio Kast, son los consejeros del Partido Republicano que están haciendo su pega. Eso es para lo cual fueron electos y efectivamente yo me alegro que los consejeros regionales metropolitanos del Partido Republicano estén haciendo esta pega, sobre todo porque yo soy un convencido de que si no existieran muchas de estas cuestiones, en buen chileno pasarían piola. Y por eso es importante que estén no solamente insistiendo, presentando. Me alegro que la UDI haya, no sé si la palabra es recapacitado, no sé si alguna vez habían dicho que no, pero me alegro que se sumen. La bancada republicana tiene 11 consejeros regionales metropolitanos, necesitaban 12. Ahí me imagino que el grupo liderado por el Core Belolio apoyará esta iniciativa. No sé si ya lo han firmado, lo han presentado o no, pero es una buena noticia porque también esto demuestra que el Partido Republicano en cada instancia que está presente ayuda primero a visibilizar estas cuestiones, segundo a movilizar a quienes tienen que firmar y a que estas cuestiones no pasen desapercibidas. Así que es una buena noticia, me alegro y llamaría al gobernador Claudio Rego a que no se vuelva a ser la víctima. Dice que se pide la muerte política de una autoridad democráticamente electa y efectivamente independiente que sea una autoridad políticamente electa, en la medida en que se comprueben todas estas irregularidades, la sanción que debería aplicarse es la destitución. Carlos Zulet. No, yo creo que valoro esta decisión, especialmente de ver una oposición que se ha unido para poder realizar este procedimiento y que finalmente sea transparente frente a la ciudadanía que ha estado pasando con esos dineros. Yo creo que el victimismo del gobernador Claudio Rego también es una cosa que no se comprende. Hay que considerar que Claudio Rego, ¿cuánto llevará en la arena política? ¿Unos 30 años? Fue alcalde, fue intendente, fue ministro, incluso fue biministro, ya cumplió un periodo como gobernador y claramente o no sabe hacer bien las cosas o claramente falta algo de transparencia en la gobernación de la región metropolitana. Hay que recordar que todas estas platas de coaching, esta plataforma que apareció el otro día en el LUN con... ¿Viste la página web? No, de verdad un crimen frente al diseño web y gráfico. Todas esas cosas son pagadas con plata de todos los chilenos. Entonces tenemos que empezar a ponerle coto a este tipo de cosas, a que se tenga que empezar a dar explicaciones y que el gobernador Rego tenga que dar explicaciones. Utilizó fondos de todos los chilenos para poder prepararse para su campaña política o no. Y creo que eso es sumamente relevante, especialmente de cara a toda la transparencia que está solicitando la ciudadanía. Oye, voy a meterle pelos a la sopa, pero se armó una polémica, y una polémica interesante desde el punto de vista del derecho, don Diego Sepúlveda. Carlos Soler también es abogado, por si acaso, no lo miren menos. De hecho, lo único que no es abogado en esta conversación soy yo. Ya lo vas a hacer. No sabemos. Quizás la Suprema, con todos los palos que le hemos pegado aquí, no me entrega el cartón. Oye, hay una polémica interesante, porque me dicen por interno que en el punto de prensa en que los consejeros de la UDI supuestamente dan a conocer que apoyarían la destitución o el requerimiento del Tribunal Calificador de Elecciones, lo que dice Álvaro Belolio es que no van a pedir la destitución de Rego, sino que entregarán los antecedentes al Trícel para que él se pronuncie y vea las sanciones. Y Jorge Barrera, abogado, destacado profesor, que ya entiendo que está en Estados Unidos, dice lo siguiente en Twitter, se lo voy a leer. Leo que la UDI sale con que no va a interponer el requerimiento contra Claudio Rego, sino que van a consultar al Trícel conjuntamente con RN, con 10 firmas, entregando los antecedentes para que el Trícel determine si deben o no existir sanciones. Él contesta, él agrega. Bueno, el Tribunal Calificador de Elecciones es un tribunal de derecho que ejerce jurisdicción y no una entidad consultiva, menos cuando no hay legitimación activa por falta de firmas. Esto es algo que ha sido reiterado por el propio Trícel, rechazando en el pasado solicitudes declarativas o acciones de mera certeza por no encontrarse dentro de sus atribuciones. Presentar un escrito deficiente a sabiendas para solamente marcar el punto político solo permite que Claudio Rego pueda alegar su inadmisibilidad y así mantenerlo en el cargo. No existe tal camino intermedio, dice Jorge Barrera.
Lo planteo porque entonces pareciera ser que la UDI y RN ha elegido el camino de salvar a Claudio Rego. Bueno, lo digo con bastante responsabilidad, pero si es que, a ver, aquí hay dos opciones, para que no nos hagamos la suerte entre gitanos ni nos hagamos trampa en el solitario. O usted se suma a una solicitud, a un requerimiento para que un tribunal en derecho sancione la destitución del gobernador, o no se suma. Claro. Pero nadie va a los tribunales a pedir cosas, a solicitar. Si usted tiene dudas, pregúntele a sus abogados. Si usted tiene consulta, vaya a una clase de derecho. Pero aquí lo que se está evaluando es si con los antecedentes que se conocen se está dispuesto o no a pedirle al tribunal que destituya a Orrego con los antecedentes que se aporten. Y me parece que Néstor RN y la UDI están jugando al juego del amarillo, al juego del que se llama el camino del medio, a la tercera vía, que es absolutamente inconducente y además de una tremenda fragilidad política y jurídica. Diego Sepúlveda. Sí, bueno, de comprobarse esto que lees tú, que Jorge lo publicó hace poquito en Twitter, al final da cuenta de lo que tiene cansada la ciudadanía, que los políticos digan A y hagan Z, porque en definitiva sí, la noticia que durante toda la mañana y después de esta declaración de la UDI es que van a firmar y van a aportar con las firmas al requerimiento que el Partido Republicano lidera para destituir en el caso en que se compruebe al gobernador Orrego. Bueno, la lógica es que las firmas estén y estén disponibles y que no solamente sea un mero anuncio. Entonces, tal como dicen tú, o sea, yo lo veo más que una cuestión de que ellos no conozcan cuál es la labor de un tribunal como el Tribunal Calificador de Elecciones, que al tribunal no se le va a preguntar cosas, al tribunal se presentan requerimientos para que se tome una determinada decisión, no es la Contraloría a la cual se le van a preguntar cosas. Y en ese sentido yo espero que esta declaración de la UDI, que nos acabamos de enterar que hicieron en la mañana, se concreten los hechos, porque nuevamente si es que llega a ocurrir que esto no se comprueba, nuevamente vamos a estar en esta disyuntiva que tiene aburrida a la gente de que los políticos digan A y hagan Z. Carlos Sublet. Oye, en eso también, un poquito después, el mismo Jorge Barrera interpela a Gabriel Osorio, que también es reconocido abogado. Del mundo socialista, sí, digamos, un abogado de ese lado. Le pregunta, ¿es posible ingresar consulta al Tribunal Calificador de Elecciones? Y Gabriel Osorio responde, estás loco, te lo tiran por la cabeza. Si es un tribunal, no una OIRS. Y aquí yo voy a decir algo que probablemente, ojalá no me gane ningún reto, pero está bien que tú puedas querer recabar todos los antecedentes, consultarlo con abogados que no están en el mundo político, que te pueden colaborar con este requerimiento, con esta solicitud de destitución. Pero la verdad es que aquí o vas con todo por la naturaleza del tribunal o no vas. Entonces, si te va a tiritar la pera, si te va a temblar la mano en solicitar la destitución de un gobernador que claramente, o esperamos que el Tribunal Calificador de Elecciones lo decía, cometió algún tipo de irregularidad, entonces no hagas como que te sume. Entonces, si te va a tiritar la pera, no es necesario que lo hagas y solamente dices ahí que no voy a apoyar el requerimiento de republicano, pero no hacer esta especie como de pantalla que de repente le gusta, esta pantomima de sí, me va a sumar, pero oye, ¿sabéis qué? No, ¿sabéis qué? Hagamos una solicitud para que el tribunal lo vea y lo termine rechazando. Al final esto da cuenta de que ayer escuchaba al diputado Diego Chalper de Renovación Nacional, que efectivamente decía en el Conquistador, lo escuchaba ayer con su amigo Vidal, exacto, que ellos no estaban dispuestos a dar los votos para la posible destitución de Claudio Rego porque querían detener esta ofensiva porque lideraba el Partido Republicano. Pero esto va más allá del cálculo político que él pueda sacar, que incluso el Partido Republicano en su imaginación quiera sacar. Esto es porque se tiene que hacer la pega y si existe una determinada infracción será el Tricel quien tiene que declararlo, pero los consejeros republicanos tienen que hacer este trabajo porque para eso están electos y me alegro que lo hagan porque representan un avance en relación a lo que había ocurrido antes en el Consejo Regional. Vamos a la última pausa comercial, queridos amigos. A la vuelta nos vamos a hacer cargo porque me dicen que, me contó el Checho saliendo, pero me dicen que de Conectados, el programa anterior, nos dejaron planteadas un par de preguntas. Pamela Giles hizo un par de interpelaciones al Partido Republicano y el Checho le dijo que se las podía contestar yo, y como yo soy buena gente, se las voy a contestar. Quiero escucharlas, eso sí, antes en el detalle para ver qué contestarle. Vamos a ir a producción que... Pero a la vuelta de la pausa vamos a estar contestándole a nuestra querida panelista de Agricultura, Pamela Giles, a ver qué interpelaciones tiene al Partido Republicano. Pausa y volvemos aquí. Esto es Nuevas Voces. Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura y tenemos la pregunta que nos dejó planteada la abuela Pamela Giles en el programa anterior. Pongámosla en pantalla o en audio para que los auditores sepan de qué estamos hablando. Ustedes me pueden explicar, ¿me pueden explicar qué hace una persona muy respetable, pero que es partidario del matrimonio igualitario, partidario de la adopción por parte de dos personas del mismo sexo, ¿ya? O de personas homosexuales, según ha declarado públicamente, partidario del aborto en 3 causales,
partidario de la píldora al día después, les estoy hablando del año 1, pero ya desde entonces. En el Partido Republicano va a cambiar sus posiciones hacia Carter hacia el Partido Republicano. ¿Significa esto una flexibilización de los principios intransables? Pues yo creo que la pregunta es buena porque viene justamente... Bueno, la respuesta es fácil. La verdad es que no tiene ni una complejidad. Primero, yo tengo la impresión de que Rodolfo Carter no es partidario del aborto en 3 causales. Lo mismo pienso. Puedo estar equivocado, pero yo creo que en eso Pamela Giles tiene información imprecisa. Yo creo que Rodolfo Carter es partidario del derecho a la vida. Dicho eso, la información que esgrime en esa pregunta, en esa falsa disyuntiva, nuestra querida Pamela Giles, también es falsa. Porque Rodolfo Carter no se ha sumado al Partido Republicano. Rodolfo Carter, la decisión que tomó fue apoyar la candidatura presidencial de José Antonio Kast e incorporarse al equipo de seguridad de José Antonio Kast. Y las personas que nos están escuchando y a quienes les interesan estos temas pueden tener la absoluta tranquilidad y confianza de que en el Partido Republicano vamos a seguir promoviendo sin ningún tipo de complejos el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural, el matrimonio y la familia fundado en la unión entre un hombre y una mujer para toda la vida, y que vamos a defender la dignidad humana y la familia como principio fundamental de nuestro partido en todo escenario. Cosa distinta es que de cara a una elección presidencial, especialmente en materia de seguridad, que es hoy día la principal crisis que enfrentan los chilenos, y respecto a la cual la ciudadanía exige mejores y mayores respuestas, estemos dispuestos a incorporar experiencias exitosas como la del alcalde Carter en la Florida para reforzar el equipo de seguridad. Entonces, a mí me parece una gran noticia que el alcalde Carter o el exalcalde Carter se haya sumado al equipo de seguridad de José Antonio Kast. Me parece que eso prueba que José Antonio Kast no es ni el nazi, ni el homofóbico, ni el xenófobo que muchos buscaban pintar, sino que por el contrario, en temas importantes y particulares está dispuesto a trabajar, incluso con personas que en otros temas piensan distinto, para hacerse cargo de la profunda crisis de seguridad que enfrenta Chile. Y en ese sentido yo valoro la incorporación del alcalde Carter con las diferencias que tiene con el partido político republicano. Él no está militando en un republicano, no ha anunciado que vaya a ser candidato del partido republicano de momento, y por lo tanto me parece que su incorporación es una buena noticia y que la disyuntiva que plantea nuestra querida Pamela Giles no es tal. Precisamente, y me sumo a tus palabras, y sobre todo a la actitud de José Antonio Kast al presentar a Rodolfo Carter. Aquí el Partido Republicano y sobre todo la candidatura de José Antonio Kast tiene prioridades, y esas prioridades van de la mano de ponerle un coto fin a esta crisis de inseguridad que estamos viendo en el país, y también por otra parte esta crisis que conversábamos en el primer bloque del crecimiento económico que tanta falta y tanto se echa de menos en Chile. Por eso que Rodolfo Carter se integre al equipo de materia de seguridad por su labor combatiendo el narcotráfico cuando fue alcalde en la Florida, va de la mano con eso. Y tal como dices tú, ojalá los temas importantes en Chile fueran estos temas valóricos para conversarlos, para discutirlos, pero hoy día Chile no tiene ni un minuto que perder en esos temas y tiene que dedicarse 100% a ponerle fin a esta crisis de inseguridad y a ver cómo hacemos que Chile siga creciendo. Entonces, de verdad que a mí me sorprende cuando yo, que vengo de la región de Ñuble, veo en la palestra, en el debate público, estos temas como que si hoy día fuesen la primera importancia para los chilenos, cuando sabemos que las únicas 2 grandes preocupaciones de los chilenos son esta crisis de inseguridad que estamos viviendo y el poco crecimiento económico, y que en regiones como Ñuble la gente se tiene que ir de la región porque no hay pega. Esas son las preocupaciones que el Partido Republicano tiene, y por eso me alegro que Rodolfo Carter se integre al equipo para que pueda aportar en esas materias. Carlos Zuller. Yo creo que también hay que considerar que más allá de que se haya señalado que se integra al equipo de seguridad, pongo un ejemplo súper claro, pero cuando uno mandate en un futuro gobierno de José Antonio Kast a las policías a realizar cierto trabajo, uno no va a estar preguntando a ese carabinero qué opina, claro, de distintas disyuntivas en términos valóricos, y creo que aquí fue súper claro. De hecho, estuve en ese mismo punto de prensa y se determinó que todo el aporte que ha hecho el alcalde Rodolfo Carter a la seguridad y en específico al combate al narcotráfico. Hay que recordar que el alcalde Carter fue uno de los alcaldes insignes en la destrucción de casas de narcotráfico, en la destrucción de estos monolitos de narcotráfico, y creo que
todo ese trabajo aporta bastante. Y creo que también a medida que vaya avanzando la campaña presidencial, van a aparecer mucha más gente que van a querer colaborar en los distintos equipos y probablemente en distintos temas en específicos en los cuales ellos sean bastante expertos, tengan una expertise que es valorada por esos equipos. Y creo que en ese sentido José Antonio Kast desde hace mucho tiempo ha señalado que él está dispuesto a trabajar con todo aquel que se quiera sumar desde cierta idea para poder reconstruir Chile y poder tener este gobierno que requiere para poder recuperar la senda que llevaba Chile hace unos años atrás. Lamentablemente se nos va acabando el programa. Yo creo que la pregunta queda bien bastante resuelta. Y la verdad es que Corporación de Carter en definitiva da cuenta de que hay una campaña crecedora como la de José Antonio Kast, con mirada de futuro, con energía, que convoca, que suma voluntades, que incluso personas de Chile Vamos empiezan a pasarse a esta campaña, que es una buena señal. Y eso no va a hacer dudar, ni debilitar, ni temblar en ningún minuto los pilares de la campaña. Eso significa que las ideas van permeando en otros. Es una gran noticia y por lo tanto yo valoro que el exalcalde Carter, que además colega nuestro aquí en Agricultura, porque es uno de los conductores de los Tres Mosqueteros, haya decidido apoyar la candidatura de José Antonio Kast en materia de seguridad y que se suma a ese equipo que lo conforman el general Vial, el general Basaletti, el coronel González, el almirante Pargas y otras personas con mucha trayectoria, experiencia y que han estado donde las papas queman para hacerse cargo del tremendo avance del crimen organizado, el desorden migratorio y por supuesto la instalación del narcotráfico en nuestro país. Diego Sepúlveda, Carlos Sublet, les agradecemos su participación este día viernes acá en Nuevas Voces de Agricultura. Se nos acabó la semana. Diego Sepúlveda dijo que va a estar instalado hoy y mañana acá en la región metropolitana. Vuelve la lluvia, dicen los próximos días. Así parece, ojalá que efectivamente suceda. Hoy día el día de Santiago está realmente bonito, más allá que hace mucho frío, está realmente bonito, así que la invitación es a que tengan un muy buen fin de semana, a que descansen, estén con sus familias, por supuesto a que se queden en la 92.1 porque ya viene el Deportes en Agricultura con harto cambio, cambió el DT de Católica, va a haber cambio de la selección chilena también, así que está movido el panorama del fútbol nacional. Un abrazo, buen fin de semana, viene Deporte en Agricultura, nosotros nos volvemos a encontrar el día lunes a la 1 de la tarde, esto fue Nuevas Voces en Agricultura. Chao, chao.